Muy bien, en la parte, en el aula virtual que nosotros tenemos, ya está, hay un tutorial del buen uso del Classroom, tal vez alguno de ustedes todavía tiene ciertos inconvenientes manejando el aula virtual, puede ver este tutorial. Perdón, asimismo está el enlace de la página web que yo les comentaba, ¿no? Que hay información importante y trascendental, ¿no? Sobre reglamentos que rigen sobre todo nuestra institución, y las noticias de nuestra página, de nuestra institución, siempre son primero publicadas aquí en la página web, ¿no? El Facebook, el Instagram, el Twitter, igual son medios de comunicación, pero la página oficial es esta, ¿no? Y les dejo ahí el enlace para que lo sigan. Y el horario de clases, en el horario de clases se han dado cuenta que hay una horita que está en color rosado, ¿no? Esta horita va a ser una hora síncrona, ¿no? No esta semana, pero sí a partir de la otra semana. Una clase síncrona es una clase que no tiene un contacto directo con el docente, en el que se suele buscar una interacción directa del estudiante. Yo aquí lo que suelo poner son videos para complementar temáticas de teorías en Edpuzzle y se lo pongo en el Classroom, ¿no? Eso será la hora síncrona, y la vamos a dedicar la hora del viernes, la que tenemos ahí solita. Por eso está de color rosado. Los enlaces de conexión pueden ver aquí, ya está la lista de reproducción de YouTube. Y en la parte de material didáctico está subida la guía didáctica de electrónica. Ya vamos a ver un poquito de esta guía didáctica, el formato del informe para prácticas y lo que fue la clase de presentación. Entonces vamos a ver cuáles son los temas que veremos durante este semestre. Yo les había comentado inicialmente que la materia de electrónica analógica e instrumentación, ¿verdad? Se basa en el análisis de los diferentes dispositivos semiconductores, ¿sí? Y este análisis se basa en establecer el comportamiento de estos dispositivos dentro de un circuito, y para ello se hacen modelos matemáticos. Es decir, que la asignatura tiene un desglose teórico y después tiene un análisis matemático, y después ya lo podemos llevar a la práctica para corroborar lo que hemos analizado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veremos este semestre? Aquí está el sílabo, ¿no? Esta es la guía didáctica. Dentro de la guía didáctica está el sílabo organizado con las diferentes temáticas que vamos a ver a lo largo del semestre. La primera unidad vamos a hablar de lo que son los actuadores analógicos, ¿sí? Todo lo que son los relés y contactores, y también vamos a ver lo que son fundamentos de señales. Vamos a ver términos nuevos como qué es valor medio, valor RMS, y haremos algunos ejemplos matemáticos, ¿sí? Vemos aquí en la parte derecha, hay una planificación tentativa que puede más o menos variar dependiendo del avance durante el semestre del docente con el estudiante, ¿no? Hay grupos en los que se puede avanzar muy rápido y hay grupos en los que no se pueden avanzar tan rápido, es entendible. Entonces, por eso la planificación puede variar un poquito. Semana 1, la que estamos ahora, que es del 6 al 10 de diciembre, lo que se tenía planificado para esta semana, pues era la difusión del sílabo, la socialización, ¿no?, de cada una de las reglas dentro de la clase, la evaluación diagnóstica, que creo que no la hemos hecho, ya la vamos a hacer, y la clase número 1, ¿no?, del tema 1. Asimismo, la siguiente semana, la semana 2, lo que se tiene planeado es hacer un pequeño taller sobre el tema de la clase 1, que son los relés, ¿sí? Y asimismo hablar sobre el tema de la clase número 2, ¿no? Estoy aquí media mala, ¿no? La clase número 2, si es que podemos, esta evaluación, si la podemos hacer ahí o ampliarla un poquito más, sería para la semana 2 o semana 3, una pequeña evaluación.
Unidad 2, la unidad 2 ya vamos a hablar de lleno lo que es todo lo que es el diodo semiconductor, cuál es su comportamiento en corriente continua y en corriente alterna. Esto está planificado, si lo podemos empezar a tratar desde la semana 2, que es la que viene, muy bien, y si no, pues está planificado para la semana 3. ¿Sí? Abordaremos, recuerden que la semana 3 solo va a durar hasta el día miércoles, creo que es 23, y el 24 ya empiezan, ¿verdad? El feriado, las vacaciones por Navidad. Entonces ahí viene un deber que normalmente lo suelo mandar para la semana 4, que es aquí del 3 al 7 de enero, pero dependiendo, si alcanzamos a terminar todo el tema de la clase de diodos, sería muy bueno, ¿no? De tal forma que se mande la actividad, se mande el deber, que es un compendio de ejercicios, y usted lo tenga que presentar la semana 4 tal cual como está aquí planificado, ¿no? Entonces, si podemos cumplir la planificación, sería muy bueno para no retrasar esas tareas o que no se acumulen para el otro año, ¿no? Porque venimos siempre eneros como cuesta arriba, ¿no? En el sentido anímico. Semana 5, ¿sí? Yo aquí le he puesto clase tema 3, pero bueno, eso tiene que verse, ¿no? Cómo hemos avanzado. Para la semana 4 entre 5, hacer el taller, ¿no? El taller referente a diodos, ¿sí? Aquí vamos a implementar básicamente una fuente de voltaje. Y con eso completaríamos el primer parcial y tendríamos exámenes supletorios, ¿verdad? Del 17 al 21 de enero son, diré, los exámenes del primer parcial. Segundo parcial, ¿qué vamos a ver en el segundo parcial? Lo que son transistores. Vamos a ver todo el análisis del transistor. Cómo se comporta como un interruptor, como un amplificador, ¿sí? ¿Cuáles son esos modelos matemáticos? Y haremos la implementación de una práctica. ¿Cuándo vamos a ver esto? Semana 7. Bueno, aquí yo normalmente suelo planear una exposición, pero esta exposición la vamos a dejar para el final del semestre. ¿Por qué? Porque habla de los tiristores, pero a mí, ¿por qué? ¿Por qué lo pongo aquí? Porque en mi sílabo me ponen aquí tiristores, ¿no? Pero para poder entender tiristores hay que primero entender qué son diodos y qué son transistores, por eso como que no va de la mano el orden del sílabo en ese sentido, ¿no? Entonces, semana 7 veremos lo que son los transistores, que es nuestra primera semana del segundo parcial. Y para la siguiente semana, pues haremos el taller de transistores, ¿no? Que es el taller, puede ser un amplificador de potencia o puede ser, por ejemplo, un puente H para ver el funcionamiento de un transistor. Vamos a la unidad 4, vamos a hablar de lo que son amplificadores operacionales. Ya en este punto estamos hablando ya de la semana 9 del segundo parcial. Y entonces muy seguramente usted ya debió haber trabajado con OP-AMPs en la materia de sistemas de percepción. ¿Por qué? Porque se utilizan para acondicionar señales de sensores, los OP-AMPs. Entonces aquí vamos a hacer un análisis matemático y no vamos a implementar como tal una práctica de OP-AMPs, salvo que tal vez si nos queda el tiempo lo implementaremos. Porque seguramente ya lo habrán desarrollado con la ingeniera Diana Cayame. Asimismo, haremos resolución de ejercicios, ¿sí? Dentro de este tema. Y por último, tenemos la unidad 5, que son temporizadores y osciladores. Bueno, aquí se basa principalmente en conocer un circuito integrado que antes era muy popular, que era el 555, ¿sí? Sino que ahora ya ha sido reemplazado por otro tipo de controladores, un poco más digitales. Entonces, estos temporizadores que vemos aquí, es como lo básico, ¿no? Entonces siempre hagámonos la idea, la asignatura es para entender el funcionamiento básico de los dispositivos. Esto será la semana 10. Aquí está el taller de OP-AMPs para la semana 10, pero si tenemos el tiempo lo hacemos, si no, no lo hacemos, ¿sí? Y aquí mismo vemos la clase del tema 6, ¿sí? Y el tema 7. Para la semana 11, que es del 21 al 25, examen segundo parcial.
¿sí? Entonces, si recapitulamos un poquito, son 5 semanas en el primer parcial, ¿sí? 5 semanas a medias, ¿no? Porque recordemos que esta semana nos quitaron un día y la semana de Navidad también nos van a quitar 2, ¿sí? Entonces son 3 semanas un poco cortas. Y asimismo, después tenemos 2 en enero, examen segundo, primer parcial, y de ahí tenemos solo 4 semanas de trabajo, ¿sí? 4 semanas de trabajo en el segundo parcial, y a la quinta semana del segundo parcial, ahí se toman ya los exámenes, está del 21 al 25. Entonces, el segundo parcial está reducido a una semana, ¿sí? Entonces, sí hay que ponernos las pilas, porque tenemos que cumplir de alguna forma, alcanzar a ver todos los temas, y está un poquito corto, ¿no? En relación, antes eran 5 y 5 semanas, ahora tenemos 5 y 4, ¿no? Después de estos exámenes de segundo parcial, hay un puente vacacional para carnaval, y de ahí regresamos a una semana cortita, que es del miércoles, jueves y viernes, regresando del carnaval, que está ahí como jornada normal de clases. Yo pues aquí repaso general. Y la semana 13, del 7 al 11 de marzo, exámenes supletorios. Esto en cuanto a lo que vamos a ver durante la asignatura. Vemos aquí más abajo está el desarrollo de cada uno de los temarios, ¿no? Perdón, que vamos a ver conmigo, ¿no? Entonces, es una buena herramienta para repasar, ¿no? La asignatura. Bibliografía recomendada, les decía en la mañana, yo ya les voy a subir, si es que se puede subir el libro, les pongo el libro. Si no, pues lo pueden descargar. Yo utilizo el libro de Boyle Stapp, 10ª edición de teoría de dispositivos y circuitos electrónicos, ¿sí? La 10ª edición utilizo el libro de Boyle Stapp. Y a mí me gusta muchísimo para el libro para explicar diodos y transistores. Para amplificadores operacionales, utilizo el libro de Sadiku, Fundamentos de Circuitos Eléctricos, que es 3ª edición. Entonces, ahí ojo con eso. Cuando yo digo que utilizo una bibliografía, es porque utilizo esa bibliografía, entonces es una herramienta útil, ¿no? Me acuerdo que un estudiante me decía, Inge, pero esto que nos está explicando, ese tipo de ejercicios, ya los vemos en el libro, porque sí, de hecho revisamos los mismos ejercicios de ahí, y mando a hacer los deberes, pero a la hora de tomar la prueba toman otra cosa. No, yo de lo mismo que les estoy dando, les tomo la prueba, claro, le cambio los datos, le cambio tal vez el sentido, pero sí es basado igual, ¿sí? Entonces, esa bibliografía, si es que ya se las puedo colocar, se los pongo en el aula virtual, no dice material didáctico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Ya. Vamos a hacer ahorita lo que es rapidito la prueba de diagnóstico, ¿sí? Ya les voy a colocar ahorita en el aula virtual. Es una prueba cortita, pero siempre tenemos que ejecutarlo, ¿no? No solo por el proceso, sino porque tenemos que saber el punto de partida de nuestros estudiantes. No lo encuentro. ¿Qué pasó? Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? A ver. No hay. Todo claro. Mañana tendremos la clase normal, ¿no? Porque es la primera semana. Pero de ahí en adelante será solo una prueba, una hora síncrona, que no le va a tomar mucho tiempo. Voy a poner con fecha de entrega de hoy. A ver, estamos 9, tomémonos unos 20 minutos, será suficiente.
Ya. Crear tarea. Ya, chicos, está ahí en el aula virtual una prueba de diagnóstico, ¿sí? 15 a 20 minutos para que la hagamos, ¿sí? Ok, Y revisamos aquí en la clase. listo. Dije no está activada. ¿No les permite? No. No, ahí sale this phone, que no acepta respuestas, dice, porque no está habilitado. A ver, déjenme ver. Ahí. Ahí sí, ingeniero. Ya. Ahí sí, ahí sí. Listo.
Muy bien, veo que ya ha respondido la mayoría. Falta un compañero. Tenemos un ratito. Sí. Sí, ya me llegó. Bueno, muy bien, vamos a revisar con ustedes la resolución del examen, diré de la prueba de diagnóstico. Muy bien. Decía lo siguiente, ¿qué es la ley de Ohm? Veamos pues lo que nos pone aquí. Se relaciona entre la tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Es la tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Nos permite conocer el valor de resistencia. Se utiliza para determinar la relación que tiene el voltaje. Bueno, muy bien las respuestas, ¿no? Sobre todo entendemos que la ley de Ohm sirve para relacionar estos tres parámetros. Pero pues podemos ir un poquito más allá y saber que la ley de Ohm lo que nos permite es establecer el principio del funcionamiento de la electricidad como tal, ¿no? Recordemos que la intensidad de corriente o solo corriente, ¿sí? Es el flujo de electrones a través de un conductor, ¿verdad? Eso es en sí la corriente eléctrica. Pero ¿qué genera o qué es lo que necesita para generarse ese flujo de corriente? Pues siempre necesita una fuerza de excitación, una fuerza externa que se conoce como, ¿cómo se conoce voltaje, esa fuerza de excitación? tensión. La tensión, ¿verdad? La tensión es esa fuerza de excitación. Entonces yo suelo poner esa analogía del río, se suele poner, ¿no? Un poquito general, pero que sirve, ¿no? El río tiene su cauce, ¿verdad? Ese es el flujo de corriente. Y el ancho del río va a depender que tanto también circule, pues ese ancho del río será la fuerza que le va a dar al río y será la tensión, ¿no? Y las piedras que podamos encontrar dentro del río será la resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la ley de Ohm es eso, ¿no? Nos permite relacionar el comportamiento de la electricidad a través de un conductor. Es una de las primicias más básicas que tenemos, de donde partimos en electrotecnia. ¿Cómo se mide el voltaje en un circuito? En paralelo, correcto, ¿no? La mayoría acertó, solo una persona por ahí se equivocó. No tengo aquí mi
Y eso edito. Muy bien, entonces, paralelo, recordemos que si yo quiero medir el paralelo en un circuito, ¿verdad? Digamos que tengo esta resistencia. Paralelo, ¿quién me dice la definición de conexión en paralelo? Extremo a extremo. Ya, donde se conectan al mismo nodo, los terminales Nodo del inicial al nodo dispositivo, final. ¿verdad? Sí, se conectan en el mismo nodo. No. Eso es cuando están en paralelo. Muy bien, alguien nos hablaba nodo inicial y nodo final. Es decir, terminales en el mismo nodo. Cuando hablamos de paralelo, quiere decir que yo utilizo mi multímetro, le hago la conexión de las puntas dentro del multímetro, ¿sí? Y me coloco sobre el dispositivo con las puntas y puedo medir el voltaje, ¿sí? Esa es una medición en paralelo que hacemos casi siempre a diario en las actividades de electrónica. ¿Cómo se mide la corriente en un circuito? ¿Sí? Si yo quiero medir la corriente en un circuito y tengo, por ejemplo, tengo dos resistencias, ¿verdad? Tengo dos resistencias que están conectadas. Y yo quiero saber el flujo de corriente a través de este circuito. ¿Sí? ¿Cómo se mide la corriente en un circuito? En serie, correcto. Todos han acertado ahí. Entonces, medir en serie implica que yo tengo que abrir el circuito. Entonces, yo aquí abro entre los terminales de esta resistencia y de esta otra resistencia y coloco mi multímetro, coloco las puntas adecuadamente, pongo el multímetro para medir corriente y ahí podré hacer una medición en serie, ¿sí? Mucho ojo, ¿qué pasa? Este tipo de mediciones son muy común, ¿sí? Dentro de la industria, dentro de las prácticas, siempre van a tener que estar midiendo voltaje corriente. Entonces, ¿qué pasa si yo programo a mi multímetro? Recordemos que tiene una punta, una perilla que permite mover, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo mi multímetro, voy a medir corriente, le pongo aquí, voy a medir corriente? Lo coloco en el multímetro, las puntas tal cual para medir corriente, pero no sé, no entiendo qué es eso de medir en serie, no entiendo y voy y quiero medir como paralelo. Pues puedo ocasionar un deterioro o un daño, un pequeño cortocircuito dentro del dispositivo que voy a medir, ¿sí? Lo que puede ocasionar que usted, dependiendo del costo, ¿no? Puede infringir algún tipo de costo a la empresa. Entonces, cuando yo programo mi multímetro para medir cierta corriente o medir corriente, tengo que medir en serie. Porque si se me ocurre o me olvido, lo quiero hacer en paralelo, puedo ocasionar un cortocircuito, ¿sí? ¿Qué es una resistencia variable? Ustedes ya saben que es una resistencia variable o tal vez todavía no han ocupado, pues es el que se le conoce como el potenciómetro, ¿sí? El potenciómetro normalmente suele venir en valores de 10K, de 100K, de 500K, en valores un poco grandes. ¿Para qué? Para poder ajustar, ¿no? Esa escala. Son de esta forma, son dispositivos que tienen un avance logarítmico, ¿sí? Entonces pueden aumentar o disminuir, ¿verdad? Ese valor en una escala de 100, ¿no?